Historia de las drogas. El tránsito hacia la modernidad, los monoteísmos con vocación de imperio universal. Antiguamente los dioses estaban entre los hombres. A medida que fue acrecentándose el extrañamiento, ganaron en víctimas, incienso y culto, fueron más temidos. Hasta que un día la unidad solo fue posible a través de la fuerza. Hegel. Sinopsis. Esta sorprendente obra, anida en un solo compendio todos los textos sobre drogas, y es un íntegro enfoque histórico, que examina los principales alucinógenos descubiertos en toda la humanidad. Las causas tácitas y expresas que mantuvieron soterrado en Europa el empleo de fármacos no alcohólicos, se suspenden desde mediados del siglo XVII. A las razones ya aludidas se añade un activo comercio con Extremo Oriente, apoyado ante todo sobre el opio como medio de trueque. Sustancias infernales, remedios heroicos, mercancías para el intercambio ultramarino, las drogas del paganismo emergen a la luz del día. Aunque son todavía cosas rigurosamente prohibidas como vehículos de viaje, un estamento formado por médicos, boticarios y químicos farmacéuticos extiende su empleo en preparaciones cada vez más activas. Al mismo tiempo han aparecido fármacos de extraordinario futuro, que se reciben al principio con marcada ambivalencia. Las drogas siempre fueron un importante medio de comunicación entre culturas lejanas, pero a partir de ahora son los continentes quienes las exportan e importan masivamente, y con ello se detectan los primeros gérmenes de xenofobia ligados a una u otra sustancia. Las medidas chinas contra ciertos alcoholes europeos, a las que pronto seguirá una tajante prohibición del tabaco, la pugna entre cristianos y otomanos en el Mediterráneo, la acogida que se presta a los fármacos del Nuevo Mundo y el café arábigo, por mencionar solo lo más obvio, preparan una movilización de energías e inversiones acorde con los horizontes abiertos por el progresivo control occidental de los mares y las políticas coloniales. Pero antes de describir todo esto, es preciso cerrar el balance de la era que concluye, perfilando su relación con la previa y la ulterior. Y de monomanía y toxicomanía. El Tratado de la Demonomanie de Sorciers, publicado por Bodino en 1580, establece una relación directa entre drogas y brujería, como acontece con los de otros varios jurisconsultos. También vimos que la simple tenencia de untos acarreaba una automática e inatacable presunción de brujería, aunque sus poseedores y usuarios no fuesen personas vinculadas a la profesión ni asistieran a ritos brujeriles. El patético caso de la mujer del notario que menciona Vespina parece un ejemplo típico del dilema, ciertamente terrible, en que se veían esposos, familiares, domésticos y amos cuando, al abrir una puerta, se encontraban con alguien sumido en viaje. Con todo, el binomio de monomanía-toxicomanía podría parecer sesgado al pasar por alto que la persecución solo se dirigía circunstancialmente contra las drogas. Al inquisidor le importaba poquísimo la base natural de la brujería, e incluso prefería pensar que los untos y potajes eran farmacológicamente irrisorios, porque su empresa no era averiguar qué sabía y qué hacía la bruja, sino domesticar mitológicamente al resto, convenciéndole de que iba a ser salvado gracias a él. En efecto, la legislación contra la hechicería nunca se dirigió realmente a los hechiceros, y nunca pensó disuadirlos tampoco. Debe entenderse más bien como un medio para reconfortar a los otros en general, haciéndoles sentirse fraternalmente unidos ante una desviación. Gracias a ese rasgo, que comparte con todas las legislaciones contra pestes espirituales, para la cruzada era indiferente que el número de apestados creciera en vez de decrecer con la persecución, pues cuanto más se pareciese a una guerra civil sin edie y sin cuartel, más reconfortados, y disuadidos de veleidades con el enemigo, se sentirían los bienpensantes. Esto lleva a plantearse la conveniencia de disociar los hechos reales de la hechicería, saber empírico de herboleros, supervivencia de ritos paganos, chamanismo, comuniones orgiásticas y estáticas, de una mitología persecutoria explicable solamente como respuesta a cambios sociales y políticos. Que los demonómanos resultaran toxicómanos sería una casualidad e incluso una consecuencia imprevista y hasta incómoda para los comisarios, pues era más cómodo perseguir a quien enarbola poderes sobrenaturales que a quien se apoya en poderes naturales,
sencillamente botánicos. En esencia, la cruzada habría sido un esfuerzo por fortalecer el control en momentos donde la pérdida de prestigio y poder del clero y la nobleza aconsejaba enarbolar una amenaza apocalíptica, por completo independiente de un mayor o menor consumo de sustancias psicoactivas. Con todo, esta disociación pasaría por alto dos factores esenciales. Uno es que desde el siglo XIII al XVIII la brujería no representa solo viejos focos paganos y pobres diablos, sino una resistencia original y progresivamente vigorosa a la concepción cristiana de la vida. El otro, todavía más nuclear, deriva de la propia historia cristiana previa. Si decimos, por ejemplo, que el fundamento de la persecución era el poder del diablo, y no el poder de las drogas, estamos diciendo algo cierto, pero a la vez saltando por encima de la propia genealogía diabólica como hecho histórico. Satán es un nombre común para Dioniso y otras deidades de religiones naturales de tipo estático y orgiástico, que la cristianización arrasó en los primeros siglos de su égida, no solo persiguiendo a esos fieles y prohibiendo sus ritos, sino borrando el recuerdo al nivel más eficaz, que es quemar bibliotecas enteras y destruir libros determinados. Desde las capitulares de Carlomagno en el siglo IX, que prohíben el opio como porquería del diablo, hasta las rocambolescas peripecias que en el XVII acompañan la conversión del mate en un regalo apostólico, arrancándolo de las garras infernales, la apostasía y el consumo de sustancias reputadas enteogénicas son hechos perfectamente paralelos, que se confunden una y otra vez. No toda apostasía supone un uso ritual de fármacos, pero todo uso ritual de fármacos es apostasía desde luego. Quizá el diablo excede en poder a las drogas, pero el poder de las drogas viene ciertamente del diablo. Del mismo modo, es correcto distinguir lo que en verdad hace un sector social caracterizado por prácticas y conocimientos farmacológicos de la mitología impuesta por una persecución que se basa ante todo en otros beneficios. Sin embargo, no dejará de ser cierto que desde el siglo II y en adelante, al menos a partir de la tesis agustiniana de la ilusión diabólica para explicar fenómenos de metamorfosis, la hechicería de posesión y la chamánica, los ritos iniciáticos paganos, las orgías y todo ese universo ligado a fármacos constituye la justificación recurrente de las campañas emprendidas para su exterminio. No se suele precisar cuáles ni por qué, aunque hay hierbas maléficas, tampoco parece saberse cuáles ni por qué, aunque hay untos infernales, de igual manera es cosa oscura cuáles y por qué, si bien hay plantas satánicas. El hecho de no abordar frontalmente la cuestión, con categorías analíticas precisas, no significa que haya dudas en cuanto al fondo, sino solamente que el tema en sí es inmundo, como la sexualidad, y que abordarlo ofende. Esto es intrínsecamente cristiano. 1. El núcleo interno de la divergencia. Antes y después del Renacimiento, en realidad, hasta el día de hoy, drogas, concupiscencia y satanismo son lados de un triángulo que se inscribe en el corazón de la fe apostólica como único pecado imperdonable. A mi juicio, la singular hondura que presenta la concatenación de estos elementos distintos y bien separados en otras concepciones del mundo, proviene, al menos parcialmente, de lo que antes se definió como promesa enteogénica traicionada. En contraste con el legalismo de la religión maseica, Cristo predicó el amor como esencia divina y propuso una reconciliación incondicional de los hombres. Un aspecto de esa reconciliación aparece en la propuesta de celebrar su memoria con un banquete de pan y vino, que esquemáticamente aúna las tradiciones eleusinas y las dionisíacas. Por otra parte, el asunto es también más profundo. Aunque sea muy difícil deslindar el mensaje original de Jesús y las posteriores perversiones, lo característico de su ética no es la sentencia que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que aparece ya textualmente en el Pentateuco, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo para que no cargues con pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero con justicia le juzgarás. La primera diferencia que separa a Jesús de Moisés es suprimir la restricción a un pueblo en especial, ampliando el prójimo a cualquier ser humano. Sin embargo, la segunda y decisiva es saber que el acto mismo de juzgar a un semejante,
condena a quien lo protagoniza. Jesús pone continuamente al hombre más allá de la ley, oponiendo al mandamiento el sentimiento, a la intolerancia una disposición moral que no necesita luchar. Finalmente, la falta de virtud para él es ver en los otros algo externamente sometido a una regla, arrogándose uno el derecho a denunciar su espontaneidad. Tal como esta propuesta iba realmente más allá de todo cuanto se había llamado ética hasta entonces, pero cayó luego en manos del puritanismo más paranoico, la raíz mistérica o mística original se convirtió en aparato implacable de control. La reconciliación del Padre y del Hijo, del ayer y el mañana, cedió su lugar a una vida escindida en la batalla de lo carnal y lo espiritual. El no juzguéis se transformó en la más rígida ortodoxia conocida por los siglos. El judío creía que la ley era lo supremo, y que la eticidad era obedecerla meticulosamente. Jesús opuso a ese seco rigor el alma bella y su espontaneidad, violando la regla del descanso sabático, dispensando perdón, posponiendo la ofrenda ante el altar, porque estaba pendiente una reconciliación con el hermano. La orientación paulina que acabó imponiéndose quiso convertir la ley en un vehículo más de su poderío, corrompiendo la eticidad tanto como el derecho. Al nivel más directamente relacionado con la alteración de la conciencia, el cristianismo se plantea como una religión espiritual opuesta a la natural, cosa que en la práctica significa fe, sobriedad y ritualismo versus experiencias místicas, intensidad y autonomía. Justamente como huella del conflicto con las antiguas religiones naturales europeas y mediterráneas que renovará al catequizar cada nuevo continente, arrastra un convencimiento a la vez indeleble y oscuro sobre puntos demoníacos diseminados por la corteza terrestre para solaz de la hechicería, el viejo adversario negro de su magia blanca. Gracias a ese complejo místico persecutorio, desde el siglo XIII al XVIII se borra la diferencia entre pármacon y pármacos, pues quien emplea un ungüento se autoincluye en el catálogo de los chivos expiatorios posibles, cuya fulminación descontamina el cuerpo social. 2. Los términos de la crisis. No es preciso insistir en la oposición del cristianismo al uso lúdico y ético de drogas, que se basa en las ventajas de la aflicción, la condena del hedonismo y el hecho de no ser los hombres dueños de su existencia. Desde la perspectiva ortodoxa, no esta o aquella, sino todas las sustancias psicoactivas distintas de bebidas alcohólicas, son inadmisibles como vehículos de recreo, éxtasis o eutanasia, consintiéndose un empleo médico cuando terapeuta y paciente pareciesen tanto social como doctrinalmente intachables. Veremos aún funcionar con nitidez este mecanismo en Europa a propósito del tabaco y el café, precisamente debido a la acción de altos dignatarios eclesiásticos y sultanes maometanos. Por consiguiente, a la pregunta de si hay o no una relación nuclear de semejanza entre la cruzada contra la demonomanía de los brujos y la cruzada contra la toxicomanía conviene responder con una advertencia. En la cruzada que hemos estado examinando, el uso de drogas no se plantea como algo emparentado con la química, ni atendiendo a consideraciones de psicofarmacología. En ese preciso sentido la persecución de hechiceros, así como las prohibiciones extrahechiceriles que pesaron sobre opio, cáñamo, hongos y solanáceas en distintos momentos y lugares, solo pueden considerarse muy vagos precedentes de una cruzada centrada de modo explícito sobre la droga. Con todo, hasta cuando empieza a sucumbir la caza de brujas no había química, mientras la psicofarmacología en cuanto tal brillaba por su total ausencia, los intentos más serios en este sentido, que se deben a Porta, acabaron ante el Santo Oficio, y la cautela con la cual se expresa Laguna, por ejemplo, muestra hasta qué punto era peligroso el discurso científico sobre temas semejantes. El quid de la cuestión reside entonces en decidir si la cruzada contemporánea es o no algo realmente nacido de la química, la farmacología y la ciencia en términos amplios, pero eso no puede decidirse antes de examinar su génesis y desarrollo, con lo cual será oportuno dejar en suspenso la respuesta hasta haber examinado de cerca semejante iniciativa. Por ahora, a finales del siglo XVII, lo que se manifiesta es una crisis de valores. Si desde el punto de vista político empieza a reclamarse libertad de conciencia en lugar de ortodoxia, distinción entre derecho y moral en vez de interesada amalgama,
examen por la razón en vez de admisibilidad por la fe. Desde la perspectiva particular de las drogas sencillamente parece risible creer en la existencia de plantas impías, brebajes confeccionados por Satán y demás lugares comunes durante milenio y medio. No se defiende el binomio drogas-concupiscencia, no se comulga con la prohibición del uso lúdico, y no se admite que el dolor sea grato a Dios. Al contrario, el opio se considerará máximo don divino en farmacopea debido a sus virtudes analgésicas y sedantes. Se observa en todas partes un retorno a criterios paganos, no solo porque las drogas vuelven a considerarse cosas neutras en sí, indiferentes por completo para la ley y libradas al entendimiento de sus usuarios, sino porque una viva curiosidad científica convierte lo relativo a ellas en tema muy frecuente, que contrasta con el silencio previo. Antes de los monoteísmos con aspiración de imperio mundial, jamás había penetrado el legislador o el pontífice en el terreno de las sustancias capaces de alterar el ánimo. Todo lo relacionado con esto, como lo relacionado con horarios, dieta e intimidad en general, empezando por el sexo, se consideró siempre materia librada a la discrecionalidad de los individuos, sin perjuicio de que las costumbres sugiriesen en cada lugar unos u otros hábitos. Digno de mención parece que mientras fue indiscutido el imperio de la jerarquía eclesiástica sobre la sociedad civil no se descubrió un solo fármaco nuevo, mientras a partir de ahora los hallazgos van a producirse a un ritmo vertiginoso. Esto depende sin duda de los progresos científicos, pero los progresos científicos no se lograron sin conseguir antes que la razón discursiva se desembarazase del limitado papel que se le atribuía como doméstica de la fe. Aunque el Islam y la cristiandad coincidieran en arrogarse el derecho a dogmatizar sobre la materia, es manifiesto que exhibieron actitudes distintas, que se matizan como permisividad relativa e intolerancia radical. Al mismo tiempo, tal como la intolerancia se distingue de la permisividad, la libertad civil se distingue de la tolerancia. Si cabe decir que el islamismo inicial fue permisivo, ahora se observa que la sociedad europea empieza a ser sencillamente libre. 2. La nueva ruta de las especias. A partir del siglo XV, por intermedio de los musulmanes fundamentalmente, Venecia controla el comercio de las especias provenientes de la península indostánica, Catay y las Indias orientales. Sus barcos van a buscarlas a puertos sobre el Mar Negro y Alejandría, donde llegan por tierra siguiendo las tortuosas rutas de la seda. Pero estos caminos se ven expuestos desde el siglo siguiente a dificultades cada vez mayores, por si fuesen pocos los enormes obstáculos naturales ya existentes. La ruina del imperio mongol, las plagas, el bandidaje y la hostilidad a los cristianos fueron incrementando la dependencia del comercio con respecto a Alejandría, único enclave relativamente seguro para encontrar las especias, que seguían revendiéndose a precios exorbitantes en los mercados del norte y el oeste de Europa. El privilegiado negocio veneciano prosigue hasta que una combinación de capitalistas italianos y marinos portugueses logra explorar las costas occidentales de África, descubrir un paso meridional hacia Asia con Bartolomeu Díaz y, finalmente, llegar a Calcuta por vía marítima en 1488, con la expedición de Vasco da Gama. Durante los 100 años siguientes solo la marina portuguesa aprovecha satisfactoriamente este acceso, que combinado con una explotación de las fuentes auríferas en la región del Níger convierte a Portugal en una potencia económica de primera magnitud. Sin embargo, en 1598 una flota holandesa logra traer a Europa desde las Islas de las Especias, Molucas y el archipiélago malayo, un cargamento tan rico de clavo, nuez moscada y pimienta que durante algún tiempo logra monopolizar el comercio de estos productos. La respuesta inglesa es inmediata y en 1600 se constituye por concesión de la reina Isabella East India Company, seguida 2 años más tarde por la de su homónima holandesa. A partir de entonces hay una guerra comercial, y en algunos momentos militar, entre portugueses, ingleses y holandeses, que acaba encerrando a los primeros en sus enclaves de Goa y Macao y otorgando a los otros dos la solución salomónica de las zonas de influencia. Los intereses británicos arraigan en India y Ceilán, mientras los holandeses imperan en la mayor parte de las Indias orientales. Centrados en Batavia, Yakarta, los holandeses se distinguen de sus rivales por buscar monopolios comerciales en vez de reinos,
ajenos a cualquier afán de religión o imperio político. Las repercusiones mercantiles del descubrimiento portugués no pudieron ser mayores para Europa y el Imperio otomano. Quedó liquidado el monopolio comercial de Venecia, y hundido con él el control musulmán sobre el tráfico de especias. Al mismo tiempo, los comerciantes e inversores europeos obtenían una rica variedad de mercaderías, fuente de insuperables ganancias por entonces. La trascendencia de todo ello para el comercio del opio deriva de que las manufacturas europeas carecían de demanda en Asia, y el único pago allí admisible era en metales preciosos. Justamente por eso los portugueses habían montado puestos africanos accesibles para las caravanas transsaharianas, que llegaron a aportarles casi 1 tonelada anual de oro, así como miles de esclavos, y, con ello, un medio eficaz de trueque. Sin embargo, el sistema resultaba gravoso y de pocas perspectivas, hasta que los europeos repararon en la posibilidad de transportar por vía marítima el opio producido en el sur de la península ibérica y el de Asia Menor. Quedaba así resuelto el medio de pago capaz de multiplicar el margen de beneficio comercial hasta extremos antes impensables. Portugal fue una vez más el pionero, seguido poco después por los ingleses y holandeses. El éxito de la iniciativa, unido a las dificultades de transporte en Persia y Turquía, indujo a los ingleses a roturar grandes plantaciones de adormidera en sus dominios coloniales asiáticos, con consecuencias que serán examinadas más adelante. Ahora corresponde atender a los primeros pasos de esa operación. 1. Los médicos y botánicos portugueses. En su viaje por las costas malabares, 1511, el marino Arias Barbosa descubrió que el opio de la cuenca mediterránea era un producto que se admitía de buena gana como medio de pago en Extremo Oriente. A partir de entonces Portugal llevó en sus expediciones, y estableció en sus colonias, hombres capaces de investigar la flora y las costumbres de los nuevos territorios. Tepíbez de Leira, un boticario, fue enviado a Cantón como perito en el reconocimiento de hierbas medicinales, y acabó siendo embajador de su país en China desde 1516. En una epístola relación de los fármacos encontrados cita al opio y distingue entre el tebaico y el bengalí. Algunas décadas después, en los coloquios das simples drogas e coisas medicinais da India, 1562, de García da Horta, donde aparecen los primeros versos de Camoens, vuelven a describirse distintas clases de opio, tebaico, ibérico, indio y chino, así como la costumbre de consumirlo masivamente en Goa, siempre por vía oral. Poco después se publica el Tratado de N. Monardes, que reitera las informaciones de Píbez de Leira y García da Horta, mencionando que los asiáticos emplean hasta 60 gramos diarios de opium para combatir enfermedades nerviosas. Estos estudios culminan con el Tratado de las Drogas y Medicinas de las Indias Orientales, publicado en Burgos, 1578, por el médico Cristóbal da Costa. A da Costa se deben las primeras descripciones históricas de hábito, que por eso mismo merecen una mención. Escasamente acostumbrado al uso del opio, cosa habitual en los médicos europeos de entonces, al poco de llegar a la India le sorprende, por ejemplo, que un escribano de cámara, muy discreto y vivo, y de grande habilidad y astucia, tome de golpe 5 dracmas, 17 gramos, sin ver afectado el eficaz desempeño de su profesión. Algo más tarde, siendo médico de a bordo, da Costa narra una curiosa peripecia. No le pueden dejar, el opio, sin grande riesgo de la vida, la cual les falta en faltándoles el opio, si con buen vino puro no les socorren, lo cual supe por acaso de un discreto y a su guisa sabio turco, natural de Aden, quien, navegando yo por la mar de la India en una nave donde el pobre turco, con otros turcos y persios, y árabes, que venían captivos para Portugal, sustentándose de algún opio que escondido traían, del cual, por ser poco, tomaban como por medicina, me dijo que si no le daba opio no vivirían 2 días, y no lo habiendo para se lo dar me dijo el dicho turco que pues en aquella nave yo tenía cargo de curar a los enfermos y socorrer a los mezquinos, que supiese si no le daba opio, que él y todos sus compañeros habían de morir por el continuo uso que en su pueblo tenían de lo comer, y al fin no lo habiendo,
me dijo que a todos estos hombres bezados al opio les diese cada mañana un trago de vino puro. Y ninguno de Ilious murió, y antes del mes no quisieron el vino, y no les hizo daño la falta de opio, y acometiéndoles por veces con vino, y tentándolos con un poco de opio que yo tenía en la botica, que en la nave llevaba para curar a los enfermos, ni opio ni vino quisieron. 2. La situación en Oriente. La anécdota pone de relieve los escasos conocimientos farmacológicos de Da Costa, la picaresca del discreto y a su guisa sabio árabe y, ante todo, la inocuidad del temido síndrome abstinencial. El grande riesgo de la vida se diluye como humo, dejando tras de sí el asombro de los europeos ante el empleo masivo de una droga que, como cuenta García da Horta, permite a los usuarios más inveterados hablar doctamente de cualquier materia. No pasa desde luego lo mismo con el alcohol. Pero el opio es todavía una sustancia próxima al estigma inquisitorial, que se usa como anestésico y para dolores excepcionales, mientras los asiáticos se sirven de ella como euforizante general y parecen inmunes a cualquier efecto indeseable. Esto es escandaloso, y más viniendo de pueblos que son despreciables por infieles. El matiz se observa, por ejemplo, cuando en 1546 el médico y naturalista francés Pevelan constata que la adormidera es cultivada abundantemente en toda la Capadocia, la Paflagonia y la Sicilia, al igual que el cáñamo. No hay turco que no se gaste hasta su último dinero en comprar opio. Tienen también un polvo del que, tomándose una cucharada llena, hace reír incontrolablemente a quien lo ingiere, el cual cree ver cosas maravillosas. Cuando se les pregunta qué es, muchos responden que cañamones molidos. Velan se equivoca sin duda, quizá porque entiende mal el idioma. Ese polvo que hace reír y provoca visiones maravillosas es hachís chino, semillas de cáñamo, carentes del principio activo de la planta. Pero en el matiz de gastarse hasta el último dinero aparece ya un doble reproche, al usuario por pródigo, y al fármaco por esclavizador, que no aparece en la literatura árabe. El opio se consume desde Alejandría a Pekín de modo muy análogo a cómo se consume en Europa el alcohol, y si un árabe dijese que ningún europeo deja de emplear hasta su último dinero en vino, estaría exagerando. Pero el siglo XVI constituye el punto de inflexión en la actitud occidental hacia el jugo de adormidera, y se observa continuamente una mezcla de interés y rechazo. Hacia las mismas fechas en que aparece el libro de Velan se publica el de Medicina Egyptorum, cuyo autor, el italiano P. Alpini, afirma que muchos egipcios llegaban a consumir más de 100 de gramos diarios sin padecer consecuencias graves, cosa sin duda incierta. Solo bastante más tarde, cuando en Europa el fármaco sea panacea terapéutica otra vez, encontraremos testimonios objetivos, coincidentes con la tradición árabe. En su libro sobre las costumbres orientales, por ejemplo, Bamberi indica que los persas consideraban necesario consumir opio desde los 50 años en adelante para conservar la fuerza y el frescor, y para alcanzar longevidad. Dice haber conocido a ancianos entre 70 y 90 años que llevaban medio siglo consumiendo todos los días. Ya entonces era manifiesto lo que el análisis químico vino a confirmar, que el opio de Asia Menor y la cuenca mediterránea posee un contenido sensiblemente superior en morfina al cultivado en India y China. El de Ispahan y Esmirna, por ejemplo, puede llegar al 16%, mientras el indio rara vez alcanza el 8% y el chino suele estar por debajo del 7% de morfina. El repaso de estas fuentes tiene el interés de mostrar dos hechos generalmente pasados por alto. Uno es el consumo de opio bengalí y chino en Extremo Oriente, muy anterior a las empresas coloniales europeas en el Índico y el Mar de China. Otro es el motivo de que los opios mesopotámicos y mediterráneos tuviesen tan buena acogida en el lejano Oriente, cosa relacionada directamente con su calidad. La creciente obstrucción de las escasas vías terrestres de contacto entre Asia Oriental y Occidental no solo creó una escasez de especias en Europa, sino también, y en la misma medida, una escasez de buen opio en China. De ahí que los europeos se limitaran, en principio, a transportar por los mares un producto ya conducido siguiendo vías terrestres, y a establecer una fluidez en el suministro. 3. La recuperación del opio.
Paracelso y sus discípulos habían mostrado la posibilidad de emplear grandes cantidades de opio puro como anestésico en cirugía, abriendo también camino a diversas preparaciones opiadas muy distintas en finalidad y composición a las antiguas tríacas. Ahora lo que se mezcla con el jugo de adormidera son materias preciosas como azafrán, polvos de oro y platino, ámbar, jade, perlas, magisterios de piedras preciosas, etc., de acuerdo con una línea originalmente alquímica que satisface varias exigencias al mismo tiempo. Por una parte, el cliente ve aliviados sus síntomas gracias a la intensa acción sedante, analgésica y astringente del fármaco, y por otra el médico tiene motivos para pedir exorbitantes honorarios. Además, esto asegura que la disponibilidad de la antigua porquería del diablo queda restringida a altas clases, como medicamento excepcional y nuevo. En cierto modo, se resucita la distinción grecorromana de una medicina para ricos y una medicina para pobres. La de estos debe recurrir todavía bastante a recetas medievales de hechicería blanca, agua bendita, misas, cirios, etc., o negra, untos donde intervienen bastante las solanáceas, mientras la nueva terapia de ricos rara vez excluye la combinación de opio y materias nobles. La literatura europea del período, desde Shakespeare a Cervantes, y desde Lope a Molière, contiene ocasionales referencias a preparados de este tipo, sin que falten sarcasmos sobre la vanidad de los pacientes y la rapacidad de sus terapeutas. 1. Las investigaciones en los Países Bajos. Desde mediados del 17, los holandeses controlan las escalas que aseguran la ruta de las especias desde las Indias Orientales. Para sostener dicho comercio emplean el sistema ya puesto en práctica por los lusitanos, que consistía en usar opio de Asia Menor como principal medio de trueque. Eso asegura amplias existencias del fármaco en sus ciudades, así como varios propugnadores entre fisiólogos y clínicos que han pasado a la historia de la medicina universal. El primero de ellos fue J. B. Van Helmont, 1580 a 1644, fundador de la iatroquímica y conocido también como Doctor Opiatus por su admiración hacia la sustancia, que consideraba piedra filosofal de la terapéutica. Desde la perspectiva contemporánea fue un místico apiadado de la humanidad doliente, a la que pretendía favorecer atiborrándola de opio, contagiando a sus continuadores un fervor casi maníaco por esa droga. En efecto, junto al inglés Willis, 1621 a 1625, el más destacado continuador de Van Helmont fue F. de la Boe, 1614 a 1672, titular de Fisiología en Leiden conocido habitualmente como Silvius, uno de los pedagogos e investigadores más influyentes del siglo, que consolidó la perspectiva del maestro y la tesis de que todos los fenómenos vitales y patológicos son producto de acciones químicas. Como a sus clases acudían estudiantes y médicos de toda Europa, fue un propagandista del opio más eficaz aún que su maestro. De él derivan obras como las de Skoue y la célebre del virginiano J. Leib, inscritas dentro de una corriente que trasciende la escuela iatroquímica, pero sigue concentrada sobre el fármaco. Esta tradición es proseguida por otro clínico y profesor de Leiden, H. Boerhaave, 1668 a 1738, gracias al cual la Facultad de Medicina de dicha universidad se convierte en el centro docente más prestigioso de Europa, pues los discípulos de Boerhaave ocuparán durante generaciones cátedras en Edimburgo y Viena, así como en varias ciudades alemanas. Al igual que Van Helmont y Silvius, Boerhaave consideraba el opio un inmenso don de la providencia para mitigar los sufrimientos del Hijo del Hombre. Cierto ayudante suyo, Lemort, inventará el elixir paregórico, un compuesto opiado que aún existe medio perdido en las trastiendas de algunas farmacias actuales. Conviene no olvidar que el siglo XVII constituye el momento de máximo apogeo político y cultural en los Países Bajos. Una parte no despreciable de las rentas entonces proviene de la Compañía de las Indias Orientales, que importa especias y exporta opio, y de la Compañía de las Indias Occidentales, cuya principal fuente de ingresos es el tráfico de esclavos desde África a América. Este apogeo, unido a la compleja situación política europea, es causa de sucesivas guerras con los ingleses, disparadas por la Navigation Act de 1651,
donde se prohíbe a los armadores holandeses intervenir en cualquier transacción comercial británica en el continente o ultramar, que representarán severos reveses para el comercio exterior del pequeño país. Holanda pierde sus enclaves en América del Norte y ha de aceptar condiciones que limitan su previo control de los mares. A los efectos de nuestra historia, es llamativa la coincidencia de la empresa colonial holandesa con la entronización terapéutica del opio, pues algo muy semejante había acontecido durante el siglo XVI en Portugal. Se diría que quien comercia con el jugo de adormidera queda fascinado por sus virtudes, como confirmará el movimiento clínico favorable a la droga que surge en Inglaterra desde mediados del XVII, cuando este país comience a asumir una parte cada vez mayor en el comercio de la sustancia con Extremo Oriente. Conviene observar que esto acontece, ya desde Paracelso, ante todo en las zonas donde han triunfado las iglesias reformadas, cuyos tribunales contra la brujería son los primeros en excluir el opio del elenco de sustancias teológicamente sospechosas, mientras en Portugal, España y Francia la aceptación incondicional del fármaco acontece algo más tarde. Por otra parte, sus principales propugnadores en Holanda e Inglaterra, como luego en Francia, son personas devotísimas, monje capuchino Van Helmont y pastor luterano Boerhaave, que antes de abrazar la carrera médica y durante toda su existencia posterior mantuvieron posturas de rigurosa piedad y ortodoxia en sus respectivas iglesias. El opio les parece un regalo divino, bálsamo para soportar cualquier clase de padecimiento, que los terapeutas previos no habían valorado en su justa medida. Al igual que los grandes médicos musulmanes, Avicena, Races, Abenpace, estos fisiólogos y clínicos lo tienen por un don inigualable entre los recursos de la farmacopea, al mismo tiempo que aconsejan moderación e incluso abstinencia con otras drogas tradicionales, alcohol, solanáceas, y nuevas, tabaco y café. 2. La actitud en Inglaterra y Francia. Sydenham, conocido como el Hipócrates inglés, puso en circulación el láudano de su nombre. De la difusión y permanencia del preparado da cuenta, por ejemplo, que en España fuese hasta 1977 una de las existencias mínimas en las oficinas de farmacia. Sumida en brumas la fórmula del láudano paracelsiano, la medicina del siglo XVII conocía ya una tintura, el láudano de otro suizo, Zwinger, compuesto por opio y ámbar, mezclado con espíritu de vino, alcohol, pero solo el vino Mopi de Sydenham logró aceptación general. Para ser más precisos, este médico recetó personalmente, según dijo, unos 8.000 litros de su láudano, más de 500.000 de dosis psicoactivas, entre otros a ilustres contemporáneos como Cromwell. Él tomaba diariamente 20 gramos del preparado, que se componía de 1 libra de vino de Málaga, 2 onzas de opio, 1 onza de azafrán y 1 dracma de polvo de canela y clavo, macerado todo 2 o 3 días al baño de María. Sydenham solía decir que sus fármacos cabían en el pomo de su bastón, ya ocupado en 3/4 partes por el opio. Lo consideraba el primero de todos los cardíacos que se encuentran en la naturaleza y el principal recurso de la profesión médica. Decía que jamás habría sido médico sin opio, que su falta dejaría a la medicina manca y coja, y con una sentencia célebre declaró en 1680 algo donde coincidía con sus ilustres colegas de los Países Bajos. Entre los remedios que el Todopoderoso tuvo a bien conceder al hombre para el alivio de sus sufrimientos, ninguno es tan universal y eficaz. Casi tan célebre como Sydenham, aunque no tan notable médico, fue su discípulo Theodore, 1660 a 1742. Tras terminar los estudios ejerció de filibustero durante algunos años en América, con notable éxito. Saqueó la costa del Perú al mando de 4 navíos, trató satisfactoriamente la peste desatada en ese litoral con opio y, para terminar, cuando regresaba con un inmenso botín, recogió a Alexander Selkirk, el Robinson de Daniel Defoe, en las islas de Juan Fernández. Ya antes de enriquecerse, mientras trabajaba como internista en Bristol, Doubar fue el primer médico que ofreció terapia gratuita a los pobres. A su regreso de tantas peripecias estableció una original consulta en la Jerusalem Coffee House de Londres y difundió los polvos de su nombre, también llamados diaforéticos,
cuya fórmula volvió a hacerle millonario, al combinar el opio con la ipecacuana, un vegetal emético, tónico, purgante y sudorífico, especialmente eficaz para la ameba de la disentería. Los polvos de Doubar, que contenían un 20% de opio, el doble que el láudano de Sydenham, se vendían en las boticas como actualmente la aspirina o el bicarbonato, aunque para una gama de síntomas mucho más amplia, que iba del dolor en general al insomnio, de las contracciones del útero a trastornos gástricos. Por otra parte, fueron el primer medicamento opiado barato, el primero no ligado a una farmacopea restringida a ricos. Además de Sydenham, Doubar y sus discípulos, Inglaterra fue sede de experimentos con opio por vía intravenosa, cuyo iniciador será Sir Ceren, 1623 a 1703, uno de los personajes más destacados del siglo. Con ayuda de J. Wilkins, obispo de Chester, y del honorable R. Boyle, fundador de la química moderna, Wren inyectó en las venas de perros dosis de opio y de azafrán metálico. El procedimiento usado era el cañón de una pluma, al que se sujetaba una ampolla. Un año más tarde quiso ensayar con el criado delincuente de un embajador extranjero, que le fue ofrecido al efecto, aunque los terrores del sujeto no le permitieron extraer conclusiones seguras del experimento. En efecto, el criado se desmayó fulminantemente, no se sabe si por impurezas o aire contenido en la ampolla, o a causa de algún tipo de rechazo distinto. Wren había comprobado ya con perros que el opio adormecía y el azafrán metálico provocaba violentos vómitos, aunque hasta 1668, gracias a Styrius, no pudo demostrarse que la droga no obraba de modo muy diferente en hombres y animales sino de unos animales a otros, pues los perros quedaban narcotizados pero los gatos caían en un delirio letal. En Francia, el movimiento en favor de una terapia opiada tuvo su principal representante en el abate Rousseau, un misionero y diplomático favorito de Colbert. El láudano de su nombre contiene un 40% de opio, lo cual significa el doble que los polvos de Doubar y el cuádruplo que el láudano de Sydenham. Con opiófagos tan ilustres como Richelieu, Colbert y el propio Luis XIV, no es extraño que Rousseau recibiese un doctorado honorífico por la Sorbona como premio a su invento, según parece debido a específicas recomendaciones del rey Sol. Considerando que apenas un siglo antes los humanistas hablan en sordina del opio, que Porta fue procesado por recomendar su uso médico y que los terapeutas no sospechosos de desviación lo consideraban fuente de sueños estúpidos, cuyo uso solo procedía en casos de dolor realmente insufrible, lo que ahora piensan las principales autoridades médicas europeas resulta casi inexplicable sin tomar en cuenta un cambio de actitud ante el dolor y la modificación farmacológica de la conciencia. Sencillamente, el sufrimiento ya no parece grato a Dios, y la suave ensoñación adicional que el opio produce no amenaza incurrir en el pecado de apostasía. Es sin duda un gran cambio, paralelo a otros grandes cambios en la mentalidad europea. De porquería diabólica el opio ha pasado a considerarse un don divino. Entre los dos extremos, como término medio, se encuentra la empresa colonial europea, que empieza convirtiendo la porquería del diablo en porquería de los musulmanes y otros infieles, que luego verifica, precisamente en Asia, sus excepcionales virtudes farmacológicas, y que acaba convirtiendo a Europa no solo en el primer exportador, sino en el primer importador mundial de la sustancia. 4. Las nuevas drogas. Este apacible acuerdo entre terapeutas, público y buenas costumbres brilla por su ausencia con otros fármacos cuando comienzan a penetrar en todos los rincones del mundo. 1. La polémica sobre el tabaco. España se adelantó a los demás países en gravar fiscalmente la importación, hacia 1611, cuando hay ya plantaciones racionalizadas en Santo Domingo y Cuba. Poco después Hacienda somete este comercio a monopolio. Ya desde 1612 los colonos de Virginia, las Carolinas y Maryland se lanzan a producir intensivamente la planta, aunque sea un cultivo muy sacrificado, que agota rápidamente los terrenos más fértiles, requiere constantes atenciones y sitúa a los agricultores en condiciones de hambre muchas veces, sin recursos para alimentarse y alimentar animales domésticos. Como es sabido, esos territorios meridionales se distinguen de las colonias del norte, Nueva Inglaterra,
por no ser unánimemente puritanos, y acoger al comienzo aventureros de reputación algo quemada en sus lugares de origen. La importancia económica de esta actividad allí, combinada con una ambigua política de la corona inglesa, produce desde 1620 a 1644 decenas de decretos de la Asamblea Colonial o de la metrópoli sobre la herba nicoosiana, que equivalen a más de 3/4 partes de todo el derecho público promulgado allí durante el periodo. En efecto, el rey Jacobo I anatematiza en 1613 el uso de una sustancia cuyo humo evoca el horror de un insufrible infierno lleno de pez, si bien a comienzos de ese año el capitán John Ralph, esposo de la princesa Pocahontas, despacha el primer cargamento de tabaco virginiano desde Jamestown a Londres. El monarca combina sus anatemas contra los fumadores con una tasa por quintal métrico de cargamento recibido en puertos ingleses, que pronto resulta ser una formidable fuente de ingresos. Un siglo más tarde Virginia, con una población inferior a los 300.000 habitantes, produce 35 millones de kilos de tabaco para mascar y fumar, lo cual supone, por peso, 5 veces el total de opio importado por China en el momento álgido de su conflicto con Inglaterra, para una población de 500 millones. Allí la producción de esta planta es prácticamente un monocultivo, que proporciona más de la mitad de todos los ingresos por exportación. El William and Mary College, segunda institución americana de enseñanza universitaria por su antigüedad, es fundado en 1693 mediante una ordenanza real que como fondo financiero le traspasó el derecho del rey a percibir un penique por libra de tabaco exportada desde Virginia y Maryland, aumentando décadas más tarde sus ingresos con una participación en el arancel sobre licores importados de Europa. En otros países, y especialmente en los no exportadores, la reacción alcanza extremos de gran virulencia. A mediados del siglo XVII, el zar Miguel Fedorovich dispone que se atormente a todo fumador hasta que confiese el nombre de su proveedor, y que se corte la nariz de ambos. Por esas fechas el sultán Murad IV gustaba de sorprender a los hombres fumando, incluso en el campo de batalla, y castigarlos con decapitación, desmembramiento o mutilación de pies y manos. Hacia fines de siglo, en 1691, la región alemana del Luneburg se suma a esta iniciativa y decreta la pena de muerte por mascar, inspirar nasalmente o inhalar humo de tabaco. Ya en 1642, la Constitución Cumexiesia de Urbano VIII excomulga a los usuarios de tabaco que se permitan abuso tan repugnante en cualquier lugar próximo a las diócesis y sus anexos, sin duda pensando en los clérigos. 8 años después, cualquier uso del tabaco se encuentra prohibido en Baviera, Sajonia y el cantón de Zúrich. En 1640, reinando el último Min, el tráfico y consumo se castiga con pena capital, concretamente por estrangulamiento. Tras un breve periodo de castigos menos severos, el sultán Muhammad IV renueva las disposiciones de su antecesor Murad, y el entonces Shah de Persia decreta también pena de muerte para este abuso. El zar Alexis Mijailovich vuelve a disponer que se siga torturando a cualquier fumador hasta que declare de quién recibió la droga, manteniéndose en vigor la mutilación de la nariz. La renovación de preceptos indica un fenómeno de ilegalismo o derogación por incumplimiento, pero distintos poderes públicos siguen sumándose a la prohibición. En Sajonia, en Transilvania, en Berna y en Saint-Gall, en los Países Bajos y en Suecia la costumbre se encuentra ilegalizada también con medidas de distinta severidad. El sueco Gustavo II Adolfo, por ejemplo, declara que nada hay en el mundo tan aborrecible como ese humo, a excepción de la lengua alemana, y el historiador inglés Camden teme en 1685 que fumar en pipa degenere la anatomía de los ingleses hasta devolverles los rasgos propios de las razas bárbaras. La costumbre parece una desvergüenza nueva, extraña e intolerable. A pesar de ello, antes de que termine el siglo XVII el hábito de fumar o mascar la planta ha alcanzado todos los continentes. Ha llegado a las zonas árticas y a los desiertos ardientes, invade las ciudades y los campos. No hay en los anales de la humanidad una costumbre que se disemine tan amplia y rápidamente. La cantidad de fumadores va recomendando cada vez más el sistema de gravar fiscalmente el producto, puesto inicialmente en práctica por España,
y se deciden a ello Portugal, 1664, Austria, 1670, y Francia, 1674. La situación empieza a tranquilizarse solo a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande de Rusia renuncia a las torturas y mutilaciones, vendiendo al Farmers General inglés el derecho a exportar tabaco al país por 15.000 libras esterlinas. También el papado reconsidera su actitud de excomunión. En 1725, Benedicto XIII decide aceptar la embriaguez seca, nombre con el que entonces se conocía el hábito, para evitar a los fieles el espectáculo escandaloso de dignatarios eclesiásticos escapando del santuario para irse a fumar a escondidas. En lo sucesivo se impone la irónica lógica expuesta por Molière en su Don Juan. Digan lo que digan Aristóteles y toda la filosofía, no hay nada igual al tabaco, es la pasión de la gente honrada, y quien vive sin tabaco no merece vivir. No solamente regocija y purga los cerebros humanos, sino que instruye a las almas en la virtud y enseña a hacerse honrado. Naturalmente, el tabaco posee también ilustres y nada irónicos propugnadores. Uno de los primeros fue el infortunado Sir Walter Raleigh. Casi tan precoz es el libro que publica en Lyon un tal J. Leander, Tratado sobre el tabaco, Panacea Universal, 1626, donde defiende la capacidad de la droga para elevarse en éxtasis y comunicar con los dioses. 2. La suerte del café. Aunque no producirá en Europa reacciones tan ásperas como el tabaco, el empleo del café resulta especialmente reprobado en la parte protestante de Europa, al igual que el tabaco. Es como si la favorable acogida al opio en esa área, produjera un correlativo rechazo de cualquier otra novedad. Ya en 1611 algunos terratenientes alemanes pusieron en marcha el sistema de prohibir su difusión y premiar delatores para hacer eficaz semejante medida. Un siglo más tarde la pauta sigue en vigor. El señor de Waldeck, por ejemplo, ofrece 10 táleros a quien denuncie la infracción de su precepto, y castiga con apaleamiento público y confiscación de bienes. El príncipe obispo W. von Paderborn decreta que beber café es un privilegio de la nobleza, el clero y los altos funcionarios, vedado a burgueses comunes y campesinos, añadiendo que cualesquiera infractores incurrirán en la pena de flagelación. Ese estado de cosas subsiste en el norte y el este de Alemania hasta que Federico II de Prusia decide cambiar de política, despenalizando el uso y sometiéndolo a un fuerte impuesto. El edicto real aclara, sin embargo, que el monarca recomienda a sus súbditos cosas más sanas, como la sopa de cerveza. A pesar de ello, el malestar ante esta droga, y ante el té, prosigue en el norte de Europa hasta bien entrado el siglo XIX. Allí se habla de la cofradía de los bebedores de té y café, sometida a la tiranía de una pasión tan condenable como la de los bebedores de aguardiente. En el sur y en el oeste de Europa se observa mayor tolerancia, pero tampoco faltan polémicas. El primer café se abre en Londres, hacia 1650, y pronto aparecen émulos suyos en París. La nueva droga suscita comentarios a Madame de Sévigné y sus amigos literatos, así como numerosas pontificaciones de la clase médica. En 1697 es recomendado como vehículo terapéutico en una disertación profesional, si bien al año otro conferenciante considera probado que acorta la vida. En 1716 se alaba su capacidad para facilitar el trabajo intelectual, y en 1718 provoca apoplejía, inflama el hígado, causa cólicos nefríticos y se descubre como causa de la ruina gástrica de Colbert. El naturalista francés Coridi, 1626 a 1697, que contribuyó a demoler la teoría de la generación espontánea, cierra un poema laudatorio del vino con una condena a los bebedores de café, esclavos engullidores de licor tan inmundo, negro y opaco. Desde finales del siglo XVII los cafés de Londres, París, Roma, Viena y Madrid venden como refrigerio la llamada Eau Heroique, una infusión muy cargada de café con el 5% de opio líquido. Esta bebida es el precedente de todas las mezclas de café con licor, que solo se hicieron habituales en Europa tras la gran escasez de opio derivada del bloqueo continental, decretado en tiempos napoleónicos. Hablando de cafés parisinos comenta un ilustrado.
El café se prepara de tal manera que proporciona espíritu a quienes lo toman, pues no hay parroquiano que al salir no piense tener 4 veces más que cuando entró. Al igual que el tabaco, el café gana incondicionalmente su batalla a partir del siglo XVIII. Aunque no se conozcan con precisión sus sustancias más activas, se ha hecho socialmente aceptable y muchos médicos lo consideran droga poco tóxica en dosis moderadas. Algo semejante se afirma del tabaco, aunque su toxicidad sea incomparablemente mayor. Pronto los grandes cultivos de café se desplazan a Ceilán e Indonesia, consolidándose luego en América del Sur, que hoy produce la mayor parte de los 4 millones largos de toneladas métricas consumidos por el mundo. El tabaco también empieza a cultivarse en otros muchos lugares, aunque hasta el día de hoy Cuba y Estados Unidos sean los principales fabricantes de cigarros y cigarrillos respectivamente. 3. Los puntos de contacto. Puede decirse que estas nuevas drogas tienen en común ser estimulantes, y es manifiesto que así funcionan desde su difusión. Con todo, el verdadero tabaco tiene propiedades narcóticas también, e incluso alucinatorias, imperceptibles para el simple fumador de cigarrillos, pues esa picadura ha sido muy aligerada de nicotina. De hecho, lo que propiamente tienen en común tabaco y café es una intensa adictividad, medida por porcentajes de uso ocasional y uso compulsivo, y por recaídas tras el primer ensayo de abstinencia. En 1698 decía Fray Agustín de Betancourt del tabaco que cura tantas cosas que parece ahuyentar a la misma muerte, haciendo a los hombres ágiles y promptos para cualquier ejercicio corporal. Pero a eso añadía que es dañoso si se continúa por vicio, y bien conocida está la experiencia en todo el mundo. Contestando a preguntas de etnólogos actuales, pueblos ágrafos de la Amazonia y la cuenca del Orinoco, que mascan tabaco además de consumir drogas visionarias muy activas, yagé, epena, marcan con toda claridad la diferencia entre el primero y las segundas. Cuando no tenemos tabaco lo ansiamos intensamente y decimos que estamos jouri, en estado de total pobreza. No ansiamos la epena de la misma manera, y por eso no decimos que estamos en la pobreza cuando no hay nada. Efectivamente, no se conoce hasta la fecha un fármaco que, como afirmara Molière, concentre en medida pareja la pasión de la gente honrada, y no es accidental que el término addiction, cuya primera mención aparece en un texto de 1779, se refiera específicamente al tabaco. Cabría decir que no sucede lo mismo con el café y sus análogos, té, mate, guaraná, cola, etc., pero lo cierto es que su síndrome abstinencial se produce incomparablemente antes que, en el caso del opio, e incluso que en el caso de los opiáceos más activos. Ya desde los años 40 del siglo actual se sabe a ciencia cierta que 800 miligramos de cafeína diarios, equivalentes a 5 tazas de café express, o 10 de café aguado, absorbidos durante una semana, bastan para producir un síndrome carencial. Los experimentos oportunos, que se realizaron administrando esas dosis durante una semana, y a continuación un placebo, crearon en el 84% de los sujetos cuadros clínicos nítidos, según el 55% de las personas, a las pocas horas de recibir el placebo les sobrevino, el dolor de la cabeza más grande de su vida, acompañado por náuseas y vómitos, tensión muscular, ansiedad, incapacidad laboral, desasosiego y letargia. El 29% restante sufrió una reacción análoga, aunque más suave. Estos datos fueron comprobados 2 décadas más tarde por otro grupo de investigadores. Experimentos parejos, llevados a cabo con chocolate, mostraron un síndrome abstinencial básicamente idéntico. Basta alcanzar 600 mg diarios de teobromina, la específica metilsantina del cacao, y seguir así durante una semana para quedar expuesto a un síndrome prácticamente idéntico en caso de abstención. La circunstancia no ayuda a entender una diatriba lanzada contra esta sustancia por un tal J. Erouk en Viena, en el año 1624, donde se sostiene que inflama las pasiones y debe prohibirse terminantemente a los clérigos. Pero sus virtudes como suave tónico cardíaco, que comparte con los demás estimulantes,
explican la costumbre de hacer bombones y cajas de bombones con forma de corazón. Los enamorados se regalan algo que no merece llamarse inflamador de pasiones, aunque sí contribuya a mantenerles despiertos. Fin.